En el corazón de la Inglaterra del siglo XVIII, entre el humo de las fábricas que comenzaban a levantarse y la miseria de las calles de Londres, nació un hombre que decidiría, desde muy joven, que su cuerpo no sería su amo. Se llamaba John Wesley, y antes de convertirse en el fundador del movimiento metodista, antes de predicar ante multitudes de más de 20.000 personas al aire libre, antes de recorrer a caballo más de 400.000 kilómetros a lo largo de su vida, tuvo que librar una guerra silenciosa contra sí mismo. Una guerra que muy pocos predicadores de su tiempo se atrevieron a librar con la misma disciplina, la misma constancia y la misma entrega absoluta. Porque lo que hizo Wesley no fue simplemente predicar sobre la santidad, fue vivirla, palmo a palmo, hora a hora, hasta convertir su propio cuerpo en un instrumento rendido por completo al Espíritu Santo. Quédate hasta el final, porque hacia la mitad de este relato vas a descubrir el método exacto, casi militar, que Wesley usaba cada mañana para someter sus impulsos, y por qué ese método sigue siendo estudiado hoy por psicólogos y teólogos que intentan entender cómo un solo hombre pudo sostener semejante disciplina durante más de 60 años sin quebrarse. John Wesley nació en 1703 en Epworth, en el seno de una familia numerosa, hijo de un pastor anglicano estricto y de una madre, Susanna Wesley, cuya influencia marcaría cada decisión futura de su hijo. Susanna educaba a sus 19 hijos con un rigor que hoy nos parecería excesivo, pero que en aquel entonces forjó en John una convicción que lo acompañaría toda su vida, que la voluntad humana, dejada a su propio impulso, tiende siempre hacia el desorden, hacia la satisfacción inmediata, hacia la carne, y que solo mediante un entrenamiento constante, casi como el de un atleta, esa voluntad podía ser reorientada hacia Dios. Desde niño, Wesley fue testigo de un episodio que marcaría su psicología religiosa para siempre. A los 5 años, la casa familiar se incendió en plena noche y él fue el último en ser rescatado, literalmente arrancado de las llamas segundos antes de que el techo se derrumbara. Susanna, su madre, interpretó aquello como una señal. Su hijo había sido salvado del fuego para un propósito mayor, y ella misma comenzó a llamarlo, en sus oraciones, un tizón arrebatado del incendio. Esa frase se convirtió en una sombra y en una promesa que Wesley cargaría durante toda su existencia, la sensación constante de que su vida no le pertenecía del todo, que había sido reservada para algo más grande, y que cualquier entrega a los placeres del cuerpo sería una traición a ese propósito. Pero convicción no es lo mismo que victoria. Y aquí es donde comienza la parte más humana de esta historia, la que muchos predicadores prefieren omitir. Wesley, como cualquier hombre joven de su época, atravesó Oxford siendo un estudiante brillante pero también profundamente atormentado por sus propios apetitos. En sus diarios personales, que llevó de manera casi obsesiva desde los 21 años hasta su muerte a los 87, confesaba con una honestidad que sorprende incluso a los lectores de hoy, sus luchas contra la vanidad, contra el deseo de reconocimiento, contra los impulsos sexuales que consideraba una amenaza constante a su vocación, y contra la pereza espiritual que lo tentaba a abandonar sus disciplinas apenas nadie lo observaba. Fue precisamente en Oxford donde Wesley, junto a su hermano Charles y un pequeño grupo de estudiantes, fundó lo que sus compañeros de universidad, burlándose, llamaron el Club Santo o Holy Club. Aquel grupo se reunía varias veces por semana para estudiar las Escrituras, examinar su conducta, ayunar, visitar prisiones y hospitales y someterse mutuamente a un régimen de vida tan estricto que sus contemporáneos comenzaron a llamarlos, con desprecio, metodistas, por la obsesiva metodología con la que organizaban cada minuto de su día. Wesley no solo aceptó el apodo, lo convirtió en bandera, porque para él la única forma de vencer a la carne no era la improvisación espiritual, sino el método, la repetición, la estructura, la misma disciplina con la que un soldado se entrena para la batalla. Y aquí está el primer gran secreto de su vida, el que pocos conocen. Wesley dividía su día en bloques de tiempo casi cronométricos. Se levantaba a las 4 de la madrugada, no como un gesto de piedad decorativa, sino porque había comprobado, a través de años de observación personal registrada en sus diarios, que las horas previas al amanecer eran el momento en que su mente estaba menos contaminada por las distracciones del mundo y más receptiva a la voz del Espíritu. Dedicaba la primera hora exclusivamente a la oración silenciosa, sin lectura, sin escritura, solo silencio y espera. Consideraba que la mayoría de los cristianos fracasaban en su vida espiritual no por falta de fe, sino por falta de silencio, porque llenaban cada instante de ruido y nunca dejaban espacio para que Dios hablara. Después de esa hora de quietud, pasaba la lectura de las Escrituras, no de manera superficial, sino comparando textos en griego, hebreo y latín, buscando entender no solo lo que decía la Biblia, sino por qué lo decía, y cómo aplicarlo de manera concreta a su conducta de ese mismo día.
Wesley no creía en una espiritualidad abstracta, desconectada de la vida diaria. Para él, si la lectura bíblica de la mañana no se traducía en una decisión práctica antes del mediodía, esa lectura había sido inútil. Pero el verdadero campo de batalla, el que definiría su relación con el Espíritu Santo, era el examen de conciencia nocturno. Cada noche, antes de dormir, Wesley se sometía a un interrogatorio brutal consigo mismo, anotando en un diario cifrado, con símbolos que solo podía descifrar, cada pensamiento impuro, cada momento de orgullo, cada palabra dicha con vanidad, cada minuto perdido en la pereza. Historiadores que lograron descifrar parcialmente esos códigos personales ya en el siglo XX encontraron un hombre que se juzgaba a sí mismo con una severidad que hoy calificaríamos de excesiva, pero que consideraba el único camino hacia lo que llamaba la santidad de corazón y vida. Aquí llegamos a un punto crucial de esta historia, y quiero que lo pienses detenidamente. Wesley no creía que la carne pudiera ser dominada de una sola vez, con una sola decisión, con una sola oración emocional en un altar. Creía que la carne debía ser sometida cada día, en pequeñas victorias acumuladas, en decisiones minúsculas que, sumadas a lo largo de los años, terminaban formando un carácter. Por eso ayunaba 2 veces por semana, los miércoles y los viernes, siguiendo la práctica de la iglesia primitiva, restringiendo severamente su alimentación no como un castigo, sino como una manera de recordarle su propio cuerpo quien estaba al mando. Dormía sobre superficies duras, evitaba el lujo en el vestir, y llegó a rechazar herencias económicas considerables porque temía que el dinero ablandara su determinación espiritual. Sin embargo, ninguna de estas disciplinas, por rigurosas que fueran, le dieron jamás la paz que buscaba. Y esto es fundamental para entender el giro más importante de toda su historia. Durante casi 15 años, Wesley practicó una religiosidad de esfuerzo extremo. Viajó incluso como misionero a la colonia de Georgia, en América, intentando evangelizar a los colonos y a los pueblos originarios, y regresó a Inglaterra convencido de haber fracasado por completo. En el barco de regreso, en medio de una tormenta que amenazaba con hundir la embarcación, Wesley observó con asombro a un grupo de moravos, cristianos alemanes que viajaban con él, cantando himnos con total serenidad mientras se temblaba de terror ante la posibilidad de la muerte. Aquella escena lo dejó devastado. Había dedicado años enteros a disciplinar su cuerpo, a ayunar, a orar, a predicar, y sin embargo, frente a la muerte, descubrió que carecía de la paz genuina que aquellos hombres sencillos poseían sin ningún esfuerzo aparente. Esa noche marcó el inicio de la crisis más profunda de su vida espiritual. Wesley comenzó a sospechar que toda su disciplina había sido, en el fondo, un intento de ganarse a Dios mediante el esfuerzo humano, una versión sofisticada de orgullo espiritual disfrazado de humildad. Y ahí es donde la historia alcanza su momento más intenso, el episodio que todo predicador metodista conoce de memoria y que cambiaría no solo su vida, sino el curso del cristianismo evangélico en el mundo entero. El 24 de mayo de 1738, Wesley asistió, sin muchas expectativas, a una reunión religiosa en la calle Aldersgate, en Londres. Alguien leía en voz alta el prefacio de Martín Lutero, comentarios sobre la epístola a los romanos. Y mientras escuchaba la descripción de cómo Dios obra un cambio en el corazón humano a través de la fe en Cristo y no a través del esfuerzo propio, Wesley sintió, según sus propias palabras registradas esa misma noche, su corazón extrañamente entibiado. Escribió que sintió que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para su salvación, y que recibió la seguridad de que sus pecados habían sido quitados, y que él mismo había sido salvado del temor. Aquel instante no eliminó de golpe todas sus luchas contra la carne, y sería deshonesto presentarlo así. Wesley siguió luchando durante el resto de su vida contra los mismos impulsos que lo habían atormentado desde joven. Pero algo esencial había cambiado. Ya no luchaba para ganarse el amor de Dios. Luchaba porque ya sabía que ese amor era un regalo recibido, y la disciplina se transformó de una carga angustiosa en una respuesta agradecida. Esta distinción, aparentemente sutil, es en realidad el corazón de toda su teología posterior, la que llamaría santificación, el proceso progresivo mediante el cual el Espíritu Santo va transformando el carácter del creyente, no de un solo golpe, sino a través de una cooperación constante entre la gracia divina y la disciplina humana. A partir de Aldersgate, Wesley desarrolló lo que hoy se conoce como su doctrina de la perfección cristiana, un concepto que generó controversias enormes dentro y fuera del movimiento metodista y que muchos malinterpretaron como una pretensión de impecabilidad absoluta. Pero lo que Wesley realmente enseñaba era algo distinto y mucho más profundo. Sostenía que era posible,
mediante la obra continua del Espíritu Santo, alcanzar un estado del corazón en el que el amor a Dios y al prójimo se convirtiera en la motivación dominante de cada pensamiento y cada acción, desplazando gradualmente el egoísmo, la lujuria y el orgullo que había combatido toda su vida. No hablaba de dejar de cometer errores humanos, sino de una transformación radical en la dirección fundamental del deseo, de manera que la persona ya no viviera esclavizada por sus apetitos, sino gobernada por el amor. Para sostener esa transformación, Wesley no abandonó jamás sus disciplinas de juventud, pero las resignificó por completo. El ayuno ya no era un intento de comprar el favor divino, sino un espacio para recordar la dependencia total de Dios. La oración matutina ya no era una obligación angustiosa, sino un encuentro anhelado. Y comenzó a insistir, en sus predicaciones a las multitudes obreras de las minas y las fábricas inglesas, en que la verdadera intimidad con el Espíritu Santo no era un privilegio reservado a monjes o eruditos, sino algo accesible a cualquier persona dispuesta a someter su cuerpo a una vida ordenada, sostenida por la gracia, no por el mérito propio. Uno de los aspectos más fascinantes de su método, y que explica en buena parte su extraordinaria productividad a lo largo de 6 décadas, era su obsesión con el aprovechamiento del tiempo. Wesley consideraba que la ociosidad era el terreno fértil donde la carne recuperaba terreno perdido. Por eso, incluso mientras viajaba a caballo entre pueblo y pueblo, aprovechaba esas horas para leer, y se dice que llegó a leer varios cientos de libros mientras cabalgaba, sujetando las riendas con una mano y el libro con la otra, entrenando a su montura para que caminara sola por los caminos conocidos. Cada minuto disponible debía ser redimido, no por ansiedad productiva, sino porque entendía que un espíritu ocupado en cosas buenas tenía menos espacio para ser arrastrado por deseos desordenados. También estableció, dentro del movimiento metodista, un sistema de pequeños grupos llamados class meetings, donde los miembros se reunían semanalmente para confesar abiertamente sus luchas, sus tentaciones y sus fracasos ante otros creyentes. Wesley había comprendido algo que la psicología moderna confirmaría siglos después, que la disciplina personal, sostenida en absoluta soledad, tiende a colapsar tarde o temprano, pero la disciplina sostenida en comunidad, con rendición de cuentas mutua, tiene muchísimas más probabilidades de perdurar. Él mismo se sometía a ese mismo escrutinio, permitiendo que otros predicadores metodistas cuestionaran su conducta, sus finanzas y sus motivaciones, incluso cuando ya era el líder indiscutido de un movimiento con cientos de miles de seguidores en Inglaterra y las colonias americanas. Hacia el final de su vida, ya octogenario, Wesley seguía levantándose a las 4 de la madrugada, seguía predicando varias veces por semana y seguía registrando en sus diarios el estado de su corazón con la misma honestidad implacable de su juventud. No presentaba una imagen de perfección sobrehumana, sino el testimonio de un hombre que había entendido que la intimidad con el Espíritu Santo no se alcanza por accidente ni por un momento de emoción pasajera, sino que se construye día tras día, decisión tras decisión, mediante una entrega constante del cuerpo y de la voluntad. Murió en 1791, rodeado de sus colaboradores más cercanos, y sus últimas palabras conscientes fueron una repetición constante de la frase «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». La historia de John Wesley no es la historia de un hombre que nació con una voluntad de hierro y ningún deseo carnal que dominar. Es exactamente lo contrario. Es la historia de un hombre profundamente consciente de su propia fragilidad, que decidió, mañana tras mañana, someter esa fragilidad a una disciplina sostenida por la gracia, y que descubrió que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de lucha, sino en la dirección correcta de esa lucha. Su legado no quedó solo en los millones de metodistas que hoy existen alrededor del mundo, sino en un modelo de vida espiritual que sigue desafiando a cualquiera que busque sinceramente una intimidad más profunda con Dios. Si esta historia te movió algo por dentro, quiero que me lo cuentes en los comentarios. ¿Cuál fue el momento del relato que más te impactó? Y si tú también estás dispuesto a someter tu cuerpo a una disciplina diaria en busca de esa misma intimidad con el Espíritu Santo. Suscríbete al canal si quieres seguir conociendo las historias de los hombres y mujeres que marcaron la historia del cristianismo con su entrega radical. Dale like a este video si sientes que necesitabas escuchar este mensaje justo hoy. Y compártelo con alguien que también esté buscando vencer su propia carne. Nos vemos en el próximo video.